Buenas tardes, mi nombre es John Freddy López, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este video es para el curso de Base de Datos Básico, Fase 1, Reconocimiento General del curso. Tengo 39 años, vivo en la ciudad de Medellín. Los estudios que he realizado son Tecnólogo en Sistematización de Datos y Tecnólogo en Electrónica del Pascual Bravo. Actualmente trabajo como analista desarrollador de software. He desarrollado en diferentes herramientas, en Java, en sistemas de información geográfico, en Angular, Front-End y bases de datos SQL, Oracle y MongoDB. Evolución histórica de las bases de datos. En la década de 60, después del periodo de guerra de la Segunda Guerra Mundial, en el cual las computadoras estaban en poder de las empresas militares y después de un periodo de paz, se decide que las empresas públicas puedan acceder a las computadoras. A partir de ahí empieza una evolución de la información. Ya las empresas necesitan tener su información organizada, empiezan a crear nuevas necesidades que permiten el desarrollo de bases de datos. El simplemente hecho de tener una tabla con 5 o 6 registros de clientes o de empleados con información jerárquica ya nos permite hablar de bases de datos. A partir de ahí, entonces, se empieza la generación de las bases de datos. Ya en la década de los 70, el científico informático inglés Edgar Frank Cook, conocido por sus aportes a la teoría de las bases de datos relacionales, definió las bases de datos relacionales. Empezó a crear relaciones entre tablas, a crear esa información, a crear ese simposio de información que permite que las tablas se relacionen entre sí y puedas obtener información tanto de una tabla como de la siguiente para más información. Como consecuencia de esto, Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar Frank Cook sobre el sistema de bases de datos relacionales, desarrolló Relation Software System, o lo que hoy se conoce como Oracle Corporation. A partir de ahí, entonces, empezó a crear esta gran compañía, el cual nos permite disfrutar hoy, hasta el momento, de sus bases de datos y de toda su gran información de ellas. Ya en la década de los 80, a partir de la creación de las bases de datos y de las reglas relacionales, se crea el Structured Query Language, o más conocido como SQL. El SQL es la forma en que nosotros le comunicamos a la máquina qué información queremos obtener. Entonces, a partir de esto se crean estas reglas o esta forma de comunicación con la máquina, el cual nos permite generar esos queries, esas consultas, esos inserts, esos updates, el cual nos devuelve la información como nosotros la queremos. Entonces, a partir de esto se crea SQL y nos permite esa interacción mucho más fácil, mucho más fluida y que nos permite manejar grandes cantidades de información a diferentes tablas, la cual nos permite obtener información mucho más relevante. Ya en la década de los 90, la investigación de bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Ya viene el lenguaje orientado a objetos, entonces ya se crean objetos a partir de la información que se tiene, las cuales han tenido básicamente éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollan herramientas como Excel, Access del paquete de Microsoft. En los años 90 ya Microsoft ingresa con sus primeras versiones de Windows y sus primeras versiones de Office, el cual nos permite ya mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más entendible para las personas del común cómo crear una tabla, cómo crear una base de datos y modificar estos datos. Para el siglo XXI, cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación, tales como Visual C++, Visual C, Visual C++, Visual G, ASP.NET, está Visual Basic, estaba Visual Force Pro en su momento, el cual contenía su propia base de datos dentro del lenguaje de programación. Esto permitía tener todo integrado en un mismo sistema,
el cual era mucho más fácil de manejar. Visual Basic también era un gran sistema de información, pero no tenía su base de datos, había que crearla en otra parte, el cual esto amplió mucho el espectro de la información, cuyo objetivo es permitir crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web a cualquier entorno de soporte de plataformas net, creando aplicaciones que intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. Este dispositivos móviles ha creado una nueva generación a partir de los sistemas de información y las bases de datos. Las últimas tendencias de las bases de datos. En los últimos años se ha estado gestionando innovaciones que poco a poco han ido determinando a los sistemas de bases de datos. Aquí algunos de los más significativos. Bases de datos en memoria. Entonces ya se tiende a obtener información y mantener información en memoria, la cual permite que la información llegue mucho más rápido y que los sistemas tanto de cómputo como de información respondan mucho más rápido a las necesidades del cliente. Almacenamiento no relacional. Esto significa como una involución a las bases de datos relacionales. La gran cantidad de datos que se necesitan en este momento. Hay gran cantidad de información. Se necesita tener tan rápida la información en tiempo real, tan fácilmente, que hemos llegado a tener que involucionar un poquito las bases de datos no relacionales, el cual nos permita tener todo en una tabla, toda la información en una sola tabla, el cual les permita obtener la información mucho más rápido y mucho más sencillo. La nube nos permite obtener información en cualquier parte del mundo. Ya la información no está en un disco duro, en un computador, en un servidor, en cualquier parte del mundo. No, la información está en la nube y puede ser accedida simplemente con un nombre de usuario y una contraseña en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas solamente necesitas conexión a internet. No necesitas estar conectado a un servidor o una red LAN o una red intranet. No, todo está en la nube y todo se puede acceder. Appliances para las bases de datos múltiples terabytes. Esto para la gran cantidad de información y gran cantidad de datos que se manejan en este momento. Y el Big Data. El Big Data es como la nueva tendencia que hay en este momento. Lo que hace que el Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que se proporciona respuestas a muchas preguntas en las empresas. Las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia con una cantidad tan grande de información. Los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que a la empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. El simple hecho de tener la información ahí y poder acceder a ella y obtener la información que se necesita para cualquier problema. La recopilación de grandes cantidades de datos y de búsqueda de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. Muchas veces los datos de los call centers, de los temas de quejas y reclamos, toda esta información que a veces llega demasiado rápido, tiene que ser evaluada inmediatamente y esto le permitiría a la empresa obtener esa información. Los análisis de Big Data ayudan a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos de manera eficiente en nuevas oportunidades. Ejemplos de utilización de las bases de datos. En este momento me quise enfocar hacia el tema de la pandemia, que es lo actual, que es lo que nos ha permitido manejar la información en este momento. Entonces, en este momento de pandemia, la utilización de las bases de datos ha sido fundamental para conocer la evolución de la enfermedad. También para la globalización de la información por parte de las diferentes entidades de salud alrededor del mundo, las cuales comparten grandes cantidades de información en tiempo real. O sea, un hospital en China, un hospital en Japón comparten la información y en milisegundos, en segundos, ya hospitales de Estados Unidos, hospitales de Colombia ya tienen esa información para ellos también empezar a hacer sus análisis.
Esto ha permitido que casi toda la información se traslade a medios digitales. Hablo de la pandemia. Por medio de bases de datos. La cantidad de información que se ha manejado por medio de digital, por medio de la red, por medio de todo gracias al internet, ha sido por medio de bases de datos. Desde toda la información para la creación de las vacunas, hasta las pequeñas tiendas que crearon aplicaciones para sus ventas y sus despachos. O sea, la base de datos, simplemente una persona que tenga un store en internet, un shop en internet, le permite vender sus productos. Esto tiene que crear una base de datos con sus productos, con sus clientes, con sus despachos. Esto le ha permitido evolucionar y poder ser más atento. Conclusiones. Las bases de datos han evolucionado de la mano de los sistemas de información. El Big Data ha permitido un paso adelante en la evolución de las bases de datos. El manejo de las bases de datos es fundamental para el área en el cual deseamos desempeñarnos, que es el de los sistemas de información. Muchas gracias por su atención, la bibliografía, y muchas gracias por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.